La rutina se había convertido en un eco constante en mi vida. Cada mañana el sonido del despertador marcaba el inicio de un día que se repetía como una cinta desgastada. Preparar el desayuno, enviar a los niños al colegio y luego, con un suspiro resignado, encender la televisión mientras esperaba que mi esposo regresara de su trabajo. Sevilla vibraba con la Feria de Abril, pero yo me sentía atrapada en una monotonía que ahogaba mis sueños. Ese día, decidí visitar un bar pequeño cerca de casa. Las luces tenues y el murmullo de las conversaciones ofrecían un respiro a mi rutina. Pedí una tapa de jamón ibérico y una caña, disfrutando del aroma familiar que impregnaba el aire. Mientras saboreaba cada bocado, observé a la gente reír y disfrutar. En ese instante recordé mis años de juventud, llenos de promesas y aventuras. Fue entonces cuando lo vi. Un colega de mi esposo entró al bar. Su presencia era como un rayo en medio de mi gris cotidiano. Intercambiamos miradas y él sonrió. No era la primera vez que lo veía, sabía que trabajaba con mi esposo, pero nunca había prestado atención a su amabilidad o su forma relajada de ser. Me sorprendió cómo un simple gesto podía encender una chispa en mí. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros. Hablamos sobre la feria, las tapas y los recuerdos compartidos de Sevilla. Su risa era contagiosa y me sentí viva por primera vez en años. Me pregunté si él también sentía esa conexión o si solo era mi mente anhelando algo más allá del día a día. Mientras hablábamos, reflexioné sobre mis sueños olvidados, viajar a lugares lejanos, bailar sin preocupaciones y sentir mariposas en el estómago nuevamente. La idea de estar atrapada en un matrimonio que apenas reconocía me llenó de tristeza. La rutina había devorado mis deseos más profundos. El tiempo pasó volando entre risas y anécdotas compartidas hasta que nos dimos cuenta de que el bar comenzaba a vaciarse. Antes de despedirnos, él me miró directamente a los ojos y dijo: «Deberíamos salir más seguido». Aquella frase resonó dentro de mí como un eco lejano que despertaba viejos anhelos. Al volver a casa, el silencio me recibió como un viejo conocido. Mi esposo estaba viendo televisión sin prestar atención a nada más. La cena ya estaba lista, pero no había palabras para compartir, solo miradas vacías que se perdían entre las sombras del salón. Esa noche no pude dormir bien, sus palabras giraban en mi mente como un torbellino incontrolable. ¿Era posible buscar algo más allá? Atrapada entre la culpa y la curiosidad, luché contra mis propios pensamientos mientras recordaba su sonrisa sincera. Los días siguientes fueron una mezcla extraña entre la normalidad y la emoción clandestina que comenzaba a brotar dentro de mí. Cada vez que veía al colega en eventos relacionados con el trabajo de mi esposo, una chispa se encendía en mi interior. Un simple saludo se convertía en algo más significativo, una complicidad silenciosa que crecía sin ser nombrada. Sin embargo, cada encuentro venía acompañado por una sombra persistente, el miedo al juicio social y las repercusiones si alguien llegara a descubrir lo que estaba comenzando a gestarse entre nosotros. Esa tensión interna crecía mientras me preguntaba si realmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo por unas pocas sonrisas compartidas. La feria seguía su curso por las calles sevillanas, luces brillantes iluminaban la noche mientras yo intentaba descifrar qué camino tomar en este nuevo laberinto emocional donde me encontraba atrapada sin saber cómo salir, o si realmente quería hacerlo. La Feria de Abril iluminaba las calles con un resplandor que contrastaba con la penumbra de mis pensamientos. Las risas y los bailes resonaban a mi alrededor, pero yo me encontraba en una burbuja, atrapada entre la emoción del momento y el peso de mis decisiones. La vida parecía seguir su curso, pero yo me sentía como un espectador distante. Al día siguiente volví al trabajo con una mezcla de ansiedad y expectativa. La rutina diaria se sentía más pesada que nunca, pero había algo nuevo en el aire. Al cruzar el umbral de la oficina, lo vi. Su sonrisa era un destello en medio de la monotonía. Me saludó con un ligero gesto de la mano, y mi corazón dio un vuelco. Era un recordatorio de que había algo más allá de las paredes grises y las tareas repetitivas. Las conversaciones comenzaron a fluir con facilidad. Un comentario sobre el clima se convirtió en una charla sobre nuestras pasiones olvidadas. Siempre quise aprender a bailar flamenco, dijo, sus ojos brillando con sinceridad.
La risa brotó de mí sin esfuerzo, era como si cada palabra compartida borrara un poco más del hastío que me envolvía. Un día, decidimos ir a un bar pequeño después del trabajo. Era acogedor con luces tenues y el aroma a tapas recién hechas llenando el aire. Nos sentamos en una esquina apartada, riendo y compartiendo historias que nunca habíamos contado a nadie. En ese rincón, el mundo exterior se desvaneció. De repente él hizo un comentario que me hizo sonreír genuinamente: a veces creo que la vida es solo una serie de decisiones equivocadas. Esa frase resonó en mí, era como si hubiera puesto voz a mis propios pensamientos reprimidos. En ese instante la conexión entre nosotros se intensificó. La culpa apareció como una sombra alargada cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras nuestros ojos se encontraban y reconocían algo prohibido en su profundidad. La tensión era palpable, podía sentir cómo el aire se cargaba de electricidad. Y entonces ocurrió, nos besamos. Fue un momento fugaz pero intenso, robado del tiempo y del espacio circundante. El sabor a tapas y vino aún estaba presente en nuestros labios cuando nos separábamos rápidamente, mirándonos con sorpresa y miedo. La risa nerviosa siguió al beso inesperado mientras intentábamos volver a la normalidad. Esto no puede ser, murmuré casi sin darme cuenta. Sin embargo, había algo liberador en ese instante, una chispa que encendía algo dentro de mí que había estado apagado por años. A medida que los días pasaban, nuestra relación se tornaba más complicada. Las miradas furtivas y los comentarios cargados se convirtieron en parte de nuestra rutina secreta. Cada encuentro estaba impregnado de nerviosismo y emoción, sabía que estábamos jugando con fuego. Sin embargo, esa chispa traía consigo también una carga emocional abrumadora, el temor constante a ser descubierta pesaba sobre mis hombros como una losa pesada. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué dirían? Las preguntas giraban en mi mente mientras trataba de encontrar respuestas entre las risas y las conversaciones furtivas. La feria continuaba su danza colorida por Sevilla, pero yo me encontraba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas no cumplidas y otro marcado por la rutina inquebrantable de mi vida actual. El día siguiente a nuestro encuentro en el bar, la rutina se sentía más pesada que nunca. Las risas de la feria de abril resonaban en mi mente, pero el eco de mis decisiones recientes me mantenía en un estado de inquietud. La vida continuaba sin cambios visibles, pero dentro de mí, todo estaba en movimiento. Pasé la mañana organizando la casa, distraída por la idea de lo prohibido, preguntándome si había tomado la decisión correcta al dejarme llevar por esa chispa. Al llegar la tarde decidí salir a dar un paseo por el Parque María Luisa. Los senderos estaban adornados con flores vibrantes y el aire olía a tierra húmeda y jazmín. Mientras caminaba, mis pensamientos volaban hacia él, el colega que había encendido una llama que creía extinguida. La culpa me atormentaba, pero también una curiosidad insaciable. De repente lo vi. Estaba sentado en un banco bajo un árbol frondoso, mirando hacia el lago. Mi corazón dio un vuelco al acercarme. ¿Qué haces aquí?, le pregunté con un tono juguetón que ocultaba mi nerviosismo. Buscando inspiración, respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. Nos sentamos juntos y el mundo a nuestro alrededor se desvaneció. Hablamos de trivialidades, pero había una tensión palpable en el aire que hacía que cada palabra pareciera cargada de significado. La conversación fluyó con facilidad y los minutos se convirtieron en horas. En medio de risas y miradas furtivas, recordé lo que había sentido la noche anterior, ese beso robado que había desatado una tormenta dentro de mí. La voz interna que siempre cuestionaba mis decisiones se tornó más insistente. En un instante inesperado, nuestros labios se encontraron. Fue un roce breve pero electrizante, una confirmación silenciosa de lo que ambos deseábamos explorar sin reservas ni miedos. Me aparté rápidamente, asustada por lo impulsiva que había sido. Esto no puede seguir así, murmuré casi para mí misma. ¿Por qué no?, replicó él con una mezcla de desafío y ternura en su voz. La pregunta quedó flotando entre nosotros como un susurro inconfesable. Miré a mi alrededor, nadie parecía prestarnos atención, pero el temor a ser descubierta me envolvió como una sombra oscura.
Me levanté del banco y empecé a caminar nerviosamente por el sendero. Necesito pensar, le dije mientras me alejaba. Regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. La rutina diaria me esperaba como siempre, las tareas del hogar y las conversaciones superficiales con mi esposo sobre su trabajo y los planes del fin de semana. Sin embargo, esa noche todo cambió cuando él llegó más tarde de lo habitual. Tuve una reunión inesperada, explicó mientras dejaba caer su abrigo sobre una silla. Lo miré fijamente mientras luchaba por mantener mi expresión neutral. ¿Todo bien?, pregunté tratando de sonar despreocupada. Sí, solo trabajo, respondió él sin notar la tensión en mi voz. A medida que cenábamos juntos en silencio, cada bocado se sentía como un recordatorio del secreto oculto entre nosotros, una verdad inconfesable que amenazaba con romper nuestra frágil normalidad. Esa noche intenté dormir, pero mis pensamientos seguían girando alrededor del colega y nuestras decisiones compartidas en ese parque lleno de flores. La vida parecía estar al borde de un precipicio, cualquier paso en falso podría llevarme a caer en lo desconocido o perderlo todo por completo. La noche avanzó y el murmullo de la ciudad se desvaneció en un eco lejano. En la penumbra de mi habitación, la llamada de mi esposo interrumpió el momento que compartía con el colega. Su voz sonó distante como si viniera de otro mundo. ¿Dónde estás? Te he estado buscando. La ansiedad me recorrió, y una punzada de culpa se asomó entre mis pensamientos. Estoy en casa, solo descansando, respondí con un tono que intentaba ser casual. La conversación fue breve, pero cada palabra se sintió como un ladrillo más en la pared que estaba construyendo entre nosotros. Colgué y volví a mirar al colega, quien me observaba con una mezcla de preocupación y deseo. El instante se volvió denso, cargado de significado. Los días siguientes se deslizaron en una rutina similar, pero había algo diferente en el aire. La feria de abril comenzaba a llenar las calles con colores vibrantes y ritmos festivos. Las tapas locales despertaban los sentidos, el aroma del jamón ibérico y la tortilla española flotaban por los bares llenos de risas y música. Sin embargo, yo sentía que todo eso pasaba a mi alrededor sin tocarme realmente. El colega propuso encontrarnos después del trabajo para disfrutar de las festividades juntos. No puedo seguir ocultándome, dijo con sinceridad en sus ojos. La emoción de lo prohibido empezaba a apoderarse de mí. Acepté sin pensarlo demasiado, quizás era el momento de dar un paso más allá. Esa noche el bullicio de la feria nos envolvió mientras caminábamos entre las casetas decoradas con farolillos brillantes. Las risas resonaban a nuestro alrededor, pero todo lo que podía sentir era su presencia cerca de mí. En un rincón apartado, lejos del bullicio, nos encontramos rodeados por la música flamenca que parecía llamar a nuestros corazones. ¿Te gustaría pasar la noche juntos?, sugirió él con un tono apenas audible entre el murmullo festivo. Mi corazón dio un vuelco ante la idea, era arriesgado pero tentador. Asentí lentamente sintiendo como el deseo superaba al miedo. Nos dirigimos hacia un pequeño hotel cercano donde las luces tenues prometían intimidad. Cada paso que daba junto a él era una mezcla de nerviosismo y emoción desbordante. La puerta se cerró tras nosotros y en ese instante sentí que todo lo demás se desvanecía, las expectativas sociales, las miradas ajenas y los compromisos familiares. Pasamos la noche juntos en un remolino de risas y confidencias susurradas bajo las sábanas blancas. El tiempo se detuvo mientras compartíamos historias olvidadas y sueños lejanos, cada palabra era un ladrillo menos en esa pared que había construido alrededor de mi corazón. Sin embargo, al amanecer, la realidad regresó como una sombra pesada sobre mis pensamientos. Las repercusiones podrían ser devastadoras si alguien descubría nuestro secreto. Cada sonrisa podría convertirse en un juicio implacable. A medida que me vestía para salir del refugio temporal donde habíamos estado escondidos, el eco del teléfono sonó nuevamente en mi mente. Su voz preguntando por mí resonaba como un recordatorio constante del mundo exterior que no podía ignorar por mucho tiempo más. La mañana trajo consigo un aire denso de incertidumbre. Mientras me preparaba para enfrentar el día, las palabras de mi colega resonaban en mi mente, a veces, lo que ocultamos es más fuerte que nosotros. La advertencia se convirtió en un eco que no podía ignorar.
La presión de mantener nuestro secreto se había vuelto casi insoportable. Caminé por las calles de Sevilla, observando cómo la vida continuaba su curso. Los colores vibrantes de la Feria de Abril llenaban el ambiente, pero yo me sentía atrapada en una paleta gris. Las risas y los gritos festivos parecían burlarse de mi situación. En cada esquina, las tapas humeantes y los aromas a jamón ibérico me recordaban lo que había dejado atrás, la alegría simple de compartir momentos sin preocupaciones. Al llegar a la oficina, noté que un amigo de mi esposo me miraba con una expresión que no podía descifrar. Era como si supiera algo que yo intentaba ocultar. Su mirada se desvió hacia mí y soltó una indirecta entre risas. ¿No te parece que a veces nos perdemos en nuestras rutinas? La risa generalizada no hizo más que intensificar mi inquietud. ¿Qué sabía él? ¿Acaso había algo en mi comportamiento que delataba mis secretos? La jornada laboral transcurrió con una mezcla de tensión y ansiedad. Cada mensaje en mi teléfono parecía un recordatorio del peligro inminente. Cuando finalmente pude robar un momento para mí, revisé mis mensajes y encontré uno inesperado del colega: ¿nos vemos esta noche? La propuesta encendió una chispa en mí, pero también encadenó a mis pensamientos a las consecuencias potenciales. El día avanzó lentamente, cada hora se sentía como una eternidad. A medida que se acercaba la hora del encuentro, el nudo en mi estómago crecía. Decidí salir a dar un paseo por el Parque María Luisa para despejarme. Los senderos tranquilos ofrecían un respiro momentáneo, pero incluso allí, la culpa me seguía como una sombra. Mientras caminaba, recordé los momentos compartidos con mi esposo, las largas charlas sobre nuestros sueños y deseos, esos instantes llenos de complicidad que parecían pertenecer a otra vida. Pero ahora, esos recuerdos se mezclaban con la emoción prohibida del coqueteo clandestino. La dualidad de mis sentimientos se tornó abrumadora. De repente vi a alguien acercarse, era una excompañera del colegio. Nos saludamos cordialmente y comenzamos a charlar sobre nuestras vidas actuales. He oído rumores sobre ti, dijo con una sonrisa traviesa. Su tono ligero me hizo temer lo peor. ¿Qué rumores? Cada palabra suya parecía estar cargada de insinuaciones ocultas. Al despedirnos, no pude evitar preguntarme qué más sabía la gente sobre mí. La idea de ser objeto de chismes me hizo sentir vulnerable y expuesta. Regresé a casa sintiendo el peso del secreto más pesado que nunca. Al abrir la puerta, el sonido familiar del hogar me recibió con frialdad. Mi esposo estaba allí concentrado en su trabajo, sin embargo, había algo diferente en su actitud esta vez. Mientras él levantaba la vista y sonreía débilmente al verme entrar, el móvil vibró nuevamente en mi bolso. Miré la pantalla y vi otro mensaje del colega: debemos hablar. El corazón se aceleró ante la posibilidad de lo que eso podría significar. Las decisiones ya no parecían ser solo mías, estaban entrelazadas con vidas ajenas y sus repercusiones inevitables acechaban desde las sombras. El mensaje del colega me dejó inquieta. ¿Qué podría querer hablar que no pudiéramos discutir en el bar como siempre? La rutina de nuestras charlas había comenzado a ser un refugio, una burbuja donde la realidad se desvanecía por un momento. Pero ahora, esa burbuja parecía estar a punto de estallar. El día siguiente, mientras caminaba por las calles de Sevilla, el aroma de la tortilla y el jamón ibérico se mezclaba con la música vibrante de la Feria de Abril. El bullicio y los colores me envolvían, pero mi mente estaba atrapada en mis pensamientos. Una excompañera me saludó al pasar. Su mirada era inquisitiva, como si pudiera leer mis secretos. ¿Cómo estás? No te he visto últimamente, dijo con una sonrisa que intentaba ser amable. Bien, muy bien, respondí, evitando su mirada. Dicen que las cosas han cambiado para ti, continuó, insinuando más de lo que era necesario. Esa frase resonó en mí como un eco perturbador. ¿Qué chismes estaban circulando? La culpa comenzó a asomarse entre los pliegues de mi conciencia. Mientras ella hablaba sobre otros conocidos, sentí que cada palabra era un recordatorio de lo que intentaba ocultar. Al llegar al Parque María Luisa más tarde, decidí enviarle un mensaje al colega: ¿podemos vernos hoy? La respuesta llegó rápida: claro, a las 7 en nuestro lugar.
Esa promesa de encuentro me llenó de una mezcla de ansiedad y emoción. Cuando llegó la hora, el pequeño bar donde solíamos encontrarnos estaba casi vacío. El ambiente acogedor no logró calmar mis nervios. Él apareció poco después, con una expresión seria en su rostro. Nos sentamos juntos en una mesa apartada. Necesitamos hablar, dijo sin rodeos. Su tono grave me hizo temer lo peor. Lo sé, respondí suavemente. Pero no sé qué más decir. La conversación giró en torno a nuestros miedos y dudas sobre el futuro. Él confesó que también se sentía atrapado en su vida personal y que su relación estaba lejos de ser ideal. A veces creo que estamos buscando lo mismo, agregó con un susurro tenso. Las palabras flotaron entre nosotros como un puente hacia lo desconocido. A pesar del peso del momento, había algo liberador en compartir nuestras inseguridades. Pero entonces la voz interna volvió a surgir. ¿Qué pasaría si esto se descubría? Mientras hablábamos sobre nuestros anhelos perdidos y cómo habíamos llegado hasta aquí, mi teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de mi esposo: te espero para cenar. El corazón se me aceleró. Ese simple recordatorio trajo consigo la realidad que intentaba evadir. Debemos tener cuidado, le advertí al colega mientras nos mirábamos intensamente. Había una chispa entre nosotros que no podía negarse. Él asintió lentamente, pero su mirada reflejaba incertidumbre. No quiero perder esto. Esa declaración resonó profundamente en mí, el deseo por algo más vibrante era palpable. Al salir del bar, me detuve un momento para contemplar el cielo sevillano atardecido antes de dirigirme a casa. Las luces comenzaban a encenderse en las calles llenas de vida y música, pero dentro de mí había una tormenta creciente. La decisión pesaba sobre mis hombros como una losa. Cada paso hacia adelante era también un paso hacia lo desconocido. La noche prometía ser larga y llena de preguntas sin respuesta mientras regresaba a la monotonía que había elegido dejar atrás solo unas horas antes. El aire en casa era denso, cargado de un silencio que se hacía casi palpable. Mi esposo había planeado una escapada romántica para el fin de semana, una idea que en otro momento habría emocionado a la mujer que solía ser. Sin embargo, ahora solo provocaba un nudo en mi estómago. La propuesta era un intento de recuperar lo que habíamos perdido, pero me sentía atrapada entre dos mundos. Mientras él hablaba entusiasmado sobre el viaje, mis pensamientos vagaban hacia el colega. La revelación de que él también estaba lidiando con una relación complicada resonaba en mi mente como un eco persistente. No éramos los únicos atrapados en nuestras respectivas jaulas doradas. Esa conexión, aunque fugaz y clandestina, había creado un lazo inesperado entre nosotros. ¿Te gustaría ir a la playa?, preguntó mi esposo con una sonrisa esperanzada. Su voz sonaba distante como si proviniera de otro planeta. La idea de pasar tiempo juntos me llenaba de culpa y confusión. El mar podría ofrecerme una escapatoria momentánea del torbellino emocional que me consumía. Claro, respondí con una voz apagada, sintiendo cómo las palabras se deslizaban fuera de mí sin convicción alguna. Cada día se volvía más pesado. Las risas compartidas en el bar se transformaban en sombras del pasado. Recordar esos momentos me hacía cuestionar si realmente estaba dispuesta a dejarlo todo atrás por un romance efímero y peligroso. La vida cotidiana seguía su curso mientras yo luchaba con mis deseos y temores. La feria de abril estaba a la vuelta de la esquina, llenando las calles de colores vibrantes y aromas tentadores. Las tapas servidas en los bares resonaban con risas y música flamenca, todo parecía ajeno a mi tormenta interna. Me encontraba atrapada entre la emoción del coqueteo y el peso del compromiso. Decidí dar un paseo por el Parque María Luisa para despejar mi mente. Los senderos serpenteantes parecían invitarme a reflexionar sobre mis decisiones, mientras los árboles susurraban secretos antiguos al viento. Allí encontré un rincón tranquilo donde podía pensar sin distracciones. El sonido del teléfono rompió mi concentración. Era un mensaje del colega: ¿nos vemos esta tarde? Un escalofrío recorrió mi espalda al leerlo. La tentación era abrumadora, pero también lo era el miedo a ser descubierta. Regresé a casa con más preguntas que respuestas. Mi esposo estaba preparando la cena, ajeno a mis cavilaciones.
Mientras servíamos la comida, sentí su mirada llena de esperanza y amor sincero hacia mí. Pero esa mirada ahora me resultaba pesada, cada vez más difícil mantener la fachada. La noche avanzó lentamente, cada bocado se convertía en un recordatorio de lo que podía perder si decidía seguir adelante con este juego arriesgado. A medida que el vino fluía, las risas se tornaron incómodas, sabía que algo tenía que cambiar. Finalmente, antes de dormir, tomé una decisión: debía enfrentar mis sentimientos y hablar con él sobre lo que realmente quería en la vida y en nuestro matrimonio. Al menos eso creí hasta recibir otro mensaje inesperado del colega: necesitamos hablar. El corazón me dio un vuelco ante esas palabras, sabía que esta conversación podría cambiarlo todo nuevamente. La presión aumentaba mientras me preguntaba si realmente estaba lista para afrontar las consecuencias de mis elecciones pasadas y presentes. La tarde en Sevilla estaba impregnada de los aromas de la feria de abril, con el bullicio de la gente y las luces parpadeantes que iluminaban la plaza. Caminé hacia el bar donde habíamos acordado encontrarnos, mi corazón latiendo con fuerza. El mensaje del colega había dejado una inquietud en mi pecho, un eco de lo que había estado evitando enfrentar. Al llegar, lo vi sentado en una mesa apartada, su expresión era seria. El ambiente era acogedor, pero la tensión entre nosotros era palpable. Gracias por venir, dijo al verme. Su voz sonaba diferente, como si estuviera cargada de un peso que no podía evitar compartir. ¿De qué querías hablar?, pregunté, tratando de mantener la calma. La música de fondo apenas lograba ahogar el murmullo de mis pensamientos. Necesitamos aclarar lo que está pasando entre nosotros, respondió. No puedo seguir así sin saber lo que sientes realmente. Sus palabras me hicieron retroceder mentalmente a cada momento compartido, cada risa y cada mirada furtiva. En ese instante comprendí que no solo se trataba de nosotros dos. Era un reflejo de mi vida entera, un espejo que me mostraba mis miedos y deseos reprimidos. La rutina me había atrapado en una red invisible y este coqueteo había sido mi intento fallido por romperla. Mi vida es complicada, le dije finalmente. No sé si esto es lo que quiero. La verdad salió a flote como un pez atrapado en una red, no podía seguir nadando en aguas turbias. Él asintió lentamente, entendiendo más de lo que decía. Lo sé. Pero también sé que hay algo real entre nosotros. Su mirada buscaba respuestas en mis ojos, pero yo solo podía ver el reflejo de mis dudas. El sonido del teléfono interrumpió el momento, era un mensaje del esposo. ¿Dónde estás? Te echo de menos, decía. Un nudo se formó en mi garganta mientras sentía el peso del compromiso y las promesas hechas hace años. Debo irme, murmuré con pesar, levantándome rápidamente. Él extendió su mano para detenerme, pero la retiré antes de que pudiera tocarme. No estaba lista para más complicaciones. Salí del bar con la mente revuelta y el corazón agitado. Caminé sin rumbo por las calles iluminadas por faroles antiguos, sintiendo como cada paso resonaba con el eco de mis decisiones pasadas. La feria continuaba a mi alrededor, risas y música llenaban el aire mientras yo luchaba contra la corriente interna que me arrastraba hacia la confusión. Al llegar al Parque María Luisa, decidí sentarme bajo un árbol frondoso para intentar ordenar mis pensamientos. El murmullo del viento entre las hojas parecía susurrar respuestas a preguntas que aún no sabía formular. Pero justo cuando pensaba encontrar claridad, escuché un grito desgarrador a lo lejos. Me levanté rápidamente y corrí hacia el sonido, mi corazón latía desbocado mientras atravesaba los senderos del parque. Al llegar a una pequeña multitud reunida alrededor de algo en el suelo, me empujaron a un lado para dejarme ver, alguien estaba tendido allí, inmóvil. El rostro pálido era familiar y mi mundo se detuvo por un instante, no podía ser real. La confusión se convirtió en pánico mientras comprendía las implicaciones de aquella escena tan brutalmente inesperada.